La idea es consultarte cuál es tu visión, cuál es tu mirada sobre las últimas medidas del gobierno norteamericano. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo creo que lo último que es muy revelador del gobierno norteamericano es esta ruidosa pelea, este divorcio a los gritos entre Donald Trump y Elon Musk, ¿no? Donde la gravedad es que no es una pelea más, no es un caso más de un presidente que se enoja con uno de sus altos funcionarios y lo saca de la administración, porque en este caso, por primera vez en la historia, el tándem, el dúo, la fórmula verdadera que se vendió al electorado, vendió en los términos de convencer al electorado, no era Trump J.D. Vance, el actual vicepresidente, sino Trump Elon Musk, ¿no? Verdaderamente lo que se propuso a los norteamericanos es este tándem plutocrático de dos ultraconservadores megamillonarios, uno de ellos el más rico del mundo, y por eso creo yo que esto puede estar marcando un punto de inflexión muy, muy fuerte en el gobierno actual de los Estados Unidos. Las últimas medidas, las que tienen que ver con el tema inmigración, bueno, están en la línea de lo que hizo desde un principio, es una continuación de lo que ya se había insinuado en el anterior gobierno de Donald Trump. Tiene que ver con una visión que en muchos puntos choca con la realidad, porque empieza a traer problemas de mano de obra que son bastante graves para la economía norteamericana, ¿no? Lo que hay que ver es qué consecuencia tiene este divorcio escandaloso, tipo Guerra de los Roses, ¿no? Aquella película. Qué lindo título le pusiste. Sí, creo que va a ser un divorcio que también va a traer tembladerales. Fantini quería llevarlo, bueno, siempre dentro de Estados Unidos, al veto que ocurrió en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exigía el alto el fuego en Gaza. ¿Qué nos puede contar al respecto? Perdón, no sé de ese veto, ¿me puede decir la información? Sí, Estados Unidos vetó justamente este miércoles que ya lo había hecho en noviembre del año pasado, una resolución del Consejo de Seguridad que exigía el alto al fuego inmediato y permanente en la Franja de Gaza, y Estados Unidos dijo que no, porque no se hablaba y no estaba vinculado esa resolución a la liberación de los rehenes que aún siguen en la Franja de Gaza. Sí, bueno, esta política es la que ha venido sosteniendo ya desde la administración Biden, ¿no? El propio Biden, que a diferencia de Trump, intentaba frenar de algún modo la incontinencia criminal que tiene Netanyahu. En el caso de los ceses del fuego que ha pretendido imponer Naciones Unidas, también la administración Biden los obstaculizaba, ya lo hizo en una oportunidad lo de Trump, vuelve a hacerlo ahora y está dentro de la normalidad. Sorprende porque hubo un distanciamiento evidente entre Trump y Netanyahu. Trump se ofendió de que Netanyahu no aplicara la tregua que Trump propuso y que intentó instalar. Fracasaron los intentos pacificadores de Trump, él que había hecho campaña diciendo yo llego a la Casa Blanca y al otro día se va a acabar la guerra en la Franja de Gaza y se va a acabar la guerra en Ucrania. Bueno, no pudo ni imponer la tregua en Ucrania, ahí se la bombardeó Vladimir Putin, que es su amigo, digamos, es con quien se identifica Trump. Y en la Franja de Gaza se la bombardeó Netanyahu, que también es con quien se identifica plenamente Trump. Eso motivó un distanciamiento, no dijo nada con las palabras Donald Trump, pero ese viaje en el que pasó por encima de Israel
sin bajar en el aeropuerto Ben Gurión para saludarlo al primer ministro, fue directamente a Riad, donde el príncipe Mohammed bin Salman le presentó nada menos que a Ahmed al-Sharaa, el presidente de Siria, quien antes de volver a llamarse Ahmed al-Sharaa se llamó Abu Muhammad al-Golani y era el comandante del Frente al-Nusra, que era el brazo de Al-Qaeda en la guerra civil de Siria, y que antes de comandar al-Nusra en la guerra civil de Siria fue un yihadista de Al-Qaeda en la guerra en Irak. O sea, se cansó de matar marines norteamericanos en Irak. Ese saludo y los elogios que le prodigó Donald Trump al actual presidente sirio sonaron muy fuerte en Israel, luego que fuera a Qatar y que estuviera los abrazos con el emir Tamim Hamad Al Thani, quien tenía asilados en lujosos departamentos con vista al Golfo Pérsico en Doha a los líderes de Hamas como Ismail Haniyeh, que vivió lujosamente en Qatar hasta que murió asesinado por agentes israelíes en Teherán. Bueno, eso fue su forma de manifestarle su enojo a Netanyahu, ¿no? Pero el enojo no implica una ruptura total, y acá lo demuestra ese voto al que hace alusión en las Naciones Unidas. ¿Y considera que Estados Unidos seguirá siendo potencia o que va a quedar a la sombra de China? Bueno, esa es la pregunta del millón en el mundo en el que estamos, ¿no? Si uno ve la foto, Estados Unidos es el país más poderoso del planeta. Si uno ve la filmación, da la impresión de que más adelante va a ser superado por China, porque es el que tiene un crecimiento más vertiginoso y además porque sorprendió al mundo. La China que hace varias décadas con Deng Xiaoping, recién llegado al poder, inauguraba el posmaoísmo, abriendo la economía del gigante asiático al capitalismo. Era una China que inundó el mundo de productos más cercanos a ser baratijas, motonetas, elementales, cositas, no sé, chucherías, parecía que era lo único que China podía producir. Bueno, hoy ya está produciendo altísima tecnología, pero altísima tecnología. O sea, uno ve que hay un avance impresionante no solo en el crecimiento de la economía, sino también en la modernización y en la tecnificación de la economía. Va avanzando hacia el liderazgo hegemónico también en las altas tecnologías. Por eso no es posible descartar que dentro de un tiempo ya China haya superado a los Estados Unidos, pero eso todavía no ha ocurrido. El mundo árabe, China, Corea, todos esos lugares que no es cierto, no sabemos qué es lo que puede pasar con las grandes potencias también. Claudio Fantini, agradecidos con tu análisis y un abrazo como siempre, gracias por el tiempito. Bueno, un gusto grande, les dejo un abrazo a todos, hasta siempre.